Bienvenidos a Mongolia, el país de la pesca y de los nómadas. Hola chicos, en el vídeo de hoy os voy a hablar del viaje de pesca más espectacular que he realizado en mi vida. Es un viaje que guardo en el recuerdo y que me enamoró de un destino que es Mongolia. En el año 2019 tuve la suerte de casarme con la que actualmente es mi pareja, con Lucía, y ella es veterinaria. Yo había estudiado ambientales, es una apasionada de la ganadería extensiva. Y a mí me gusta la pesca y Mongolia era un destino que desde que soy un niño lo tengo en la memoria y era un sitio que sí o sí quería llegar a conocer. Así que decidimos hacer nuestro viaje de novios, de mochileros, durante más de un mes recorriendo Mongolia, concretamente la provincia de Hosbol. En este vídeo os voy a explicar todo el viaje que hicimos, os voy a enseñar imágenes y os diré también que fruto de este viaje que duró un mes y pico, ahora a través de Viajes Pesca Mosca seleccioné algunos ríos y algunas zonas para pescar, guías de confianza que nos organizarán muy bien la logística y año a año quiero ir haciendo diversos viajes de pesca a Mongolia. En el año 2020 hubiéramos ido ya con un grupito, estaba totalmente cerrado, pero bueno, se echó encima la pandemia, tuvimos que paralizarlo y espero que por fin en el 2021, no creo que pueda ser, en 2022 repitamos este viaje y a partir de ahí ya iremos haciéndolos año a año. Antes de nada, os quería comentar que yo cuando era pequeño, en mi casa había un cuadro con una yurta en el salón de casa y era de Mongolia. Era un cuadro en francés que hablaba de la estepa de Mongolia y yo siempre que veía ese cuadro decía, cuando sea mayor quiero viajar ahí. Luego, cuando estudié la carrera, tuve la suerte de... Había una ponencia que organizaba en Caja Ávila, creo recordar, una sociedad de pescadores de Ávila, y venía Juan Delibes y estuvo hablando sobre el viaje que hizo a Mongolia. Y a mí entonces me fascinó la idea de aquellas truchas gigantes que eran los huchos, el taimen, del lenok, que hablaba de la trucha asiática y fue una aventura que era increíble. Claro, ellos lo hicieron hace mucho tiempo, fueron uno de los primeros pescadores que debieron visitar ese destino y bueno, ya desde entonces yo tenía claro que de una manera u otra quería ir a Mongolia. En tiempos pasados, con mi amigo Jorge Garcés, cuando teníamos el blog de Odosnatos, intentamos hacer este viaje, pero no había información, era súper difícil. Y bueno, tuvo que llegar el viaje de novios y me lancé a hacer este viaje. Y hay una persona que le debo mucho también, y es a Martín, y a su mujer Menchu, quien me orientaron en el viaje, me contaron su experiencia, porque ellos bastantes años antes habían estado en el destino a la aventura, les fascinó ese país y guardaban un recuerdo tremendo hasta tal punto que Martín me regaló unas cajas de moscas y que las hice uso de ellas durante el viaje y me vinieron genial y desde entonces he entablado con él una muy bonita amistad y fue de gran ayuda y nada, a ellos dedico este vídeo y os voy a contar poquito a poco cómo fue el viaje. Espero que lo disfrutéis y iremos mezclando imágenes con un poquito audio, con lo que yo sobre la marcha, sin preparar nada, os pueda ir contando.
Bueno, pues la preparación del viaje, la verdad que fue súper larga. Yo tengo el hándicap de que el inglés me manejo poquito, el francés muy bien. Y bueno, mi mujer, que habla muy bien alemán e inglés, pues bueno, entre los dos empezamos a cruzar correos y ya os daréis cuenta que vosotros buscáis información en internet, no la hay, buscáis información en Google Maps, no la hay, fuera de la capital no hay absolutamente nada. Y nada, nos tocó tirar de ingenio, miramos los precios, claro, el viaje nuestro no solo era de pesca, el objetivo de este viaje era conocer una única provincia del país. Habíamos elegido la zona de Hosbol porque tenía zonas de bosque de taiga y luego tenía el contraste de la estepa, porque tenía un aeropuerto interno y porque a partir de ahí nos íbamos a poder manejar y mover y teníamos como un punto de regreso relativamente cercano. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues primero buscar los precios de las agencias de viaje y a ver cuánto costaban. Y nos dábamos cuenta que eran viajes con 12-14 personas, la semana por 2.000 y pico euros, y era una verdadera locura. Entonces tampoco nos iba a permitir disfrutar del país como nosotros queríamos, sino que nos dábamos cuenta que estos viajes se iba a contrarreloj, a matacaballo, queriendo ver muchos sitios pero sin disfrutar la esencia ni a la gente del país. Entonces decidimos que teníamos un año por delante, que era nuestro viaje de novios y que lo íbamos a conseguir como fuera. Barajamos la posibilidad de alquilar coches, la descartamos desde el momento cero, imposible. Y mirábamos en Google Maps y había zonas súper distorsionadas. Luego vimos que hay visores rusos para poder ver la topografía, el territorio de Mongolia, que son mucho más efectivos. Y ya llegado ese momento, pues me dediqué a cruzar correos desde Facebook con gente de Mongolia que pescaban, a través de una plataforma que se llama Couchsurfing, que es gente que te aloja en sus casas para ver si había alguien registrado. Entonces contacté con una persona de Ulan Bator que hablaba español y que tenía familia en Hosbol. Me hice un intermediario y en Hosbol conseguí contactar con un guía local para poder hacer un viaje, concretamente para visitar a la tribu Tasatán, que ahora os hablaré de la tribu Tasatán. Bueno, pues ya teníamos parte del viaje resuelto. Esta misma persona también nos habló que había una especie de campamento turístico, entre comillas, porque ya hablaremos, en la confluencia de 5 ríos, y dijimos, ahí hay que ir, y estamos unos días de descanso. Y la siguiente parte, lo que nos quedaba de viaje, ahí sí que fuimos a contratar a una agencia de viaje directamente en Ulan Bator, sin intermediarios, no contratando un viaje de España, sino pegando ya el salto y hablando con esa agencia de viaje, y parecían los más formales, los más serios. Luego en el día a día fue un verdadero desastre, y así os lo he de confesar. Os contaré la experiencia y veréis cómo hubo guías que nos respondieron muy bien y otros que fueron lamentables. Pues ya estamos en Mongolia. Acabamos de llegar ahora mismo, tras más de 6 horas de viaje desde Moscú. Y aquí son las 6:30 de la mañana, ya amanecido. ¿Veis en qué sitio estoy? El aeropuerto es un sitio muy, muy pequeñito. Y ha sido impresionante la llegada, el aterrizaje, la llegada a Ulan Bator desde el aire. Se veían todo la gran capital y alrededor pequeñas yurtas con ganado, como los campos, la zona de pradera se adentraba prácticamente en la ciudad. Y me recordaba muchísimo a los pastos de alta montaña que tenemos en el Pirineo. Y bueno, la verdad es que está aquí lloviendo y ahora vamos a hacer un pequeñito vuelo interno hacia la provincia de Hosbol. Salimos a las 10:30 y empieza la aventura. Tenemos muchísimas ganas, hemos dormido muy mal esta noche, pero bueno, en el avión. Pero ya estamos ahí, os iré contando. Le falta alguno todavía que no ha subido. Ya, Rima Mongol. ¿Qué hora es, Lucía? Las 11 menos 10. 11 menos 10 y el vuelo salía a las 10:25 y aquí seguimos. Pero me parece que no somos los primeros. Aquí vamos montados en el autobús que nos lleva al avión que va hacia Morón. Esto va con 1 hora y pico de retraso y estamos alucinando, ¿eh? Hemos estado viajando por Cuba y otros países, pero como aquí, el Rima Mongol no hemos visto ningún sitio. Vale, parece que hemos llegado ya al avión. Por fin.
Allá vamos. Con esta avioneta vamos a viajar a Morón. Lucía, los billetes no me los pide, parece ser. Bueno, parece que arrancamos hacia Morón, Salva los últimos 12. ¿Cómo? Salva los últimos 12 osos del Gobi en el mundo. ¿Los últimos 12? ¿Supone? No, 22, Ah, ¿eh? 22. Vale. Solo 12 osos. 22 osos del Gobi. ¿En el Gobi? El desierto. Ya se ve Morón, allá abajo. La carretera y la entrada al pueblo. Estamos aquí en la habitación del hotel de la primera noche que hemos pasado y ahora os voy a enseñar dónde hemos dormido. Hemos dormido en esta cama, y aparentemente el hotel está de lujo, está muy bien, pero es impresionante. Esto es una puñetera piedra. Deben estar acostumbrados estos mongoles a dormir en el suelo, en las yurtas, y los somieres aquí son súper duros. Hemos dormido, yo te digo, dormido tirado en el suelo con una sábana se duerme más blando que aquí. Pero bueno, empieza el viaje, ¿vale? No sé si veis un poquito la habitación. En media horita nos viene a buscar el guía. Venga. Bueno, pues la primera parte del viaje, una vez llegamos a Ulan Bator, llegamos al aeropuerto interno, que es un aeropuerto súper pequeñito, y desde allí hicimos un vuelo interno a Morón, que es la cabecera de la provincia de Hosbol. Era donde íbamos a centralizar todo el viaje, y en Morón nos estaba esperando Turun, que es el guía con el que más amistad he entablado y quien nos va a ayudar a materializar futuros viajes de pesca que realicemos por el país. Murun, el objetivo era que nos iba a guiar hasta la tribu Tasatán. La tribu Tasatán es una tribu nómada una tribu nómada que pastorean renos y que están asentados actualmente en la taiga, en la parte ya casi limítrofe con la frontera con Rusia. Esta tribu ancestralmente se movía entre la frontera de Rusia y la frontera de Mongolia, pero bueno, con la Unión Soviética querían que las poblaciones se asentaran y parte de las tribus Tasatán se asentaron en el lado ruso y otras siguen en Mongolia realizando cambios de poblados en base a la estación y se van moviendo por la taiga. Son recolectores, son cazadores y pastorean renos. Y era el objetivo del viaje, era ver estas tribus. Fue una experiencia increíble, pero a mí me desilusionó un poco y en parte pues porque piensas que vas a llegar a un sitio en el que no va a haber ningún turista y te das cuenta que al final hay más gente como tú que quiere visitarlos y se convierte al final en una pequeña romería en la cual ellos, los Tasatán, te venden artesanía y como esta, mirad qué bonito. Vale. Estas son... Ellos viven, en vez de yurtas, estas son las yurtas, ellos viven en tipis como los indios de Estados Unidos, ¿vale? Con sus renos. Y bueno, pues eso, te dabas cuenta que al final se convertía en un pequeñito folclore esperando que cada semana le llegara un goteo de turistas y pierde la esencia. Ellos tampoco te reciben como a lo mejor como el pastor nómada que está perdido en la estepa de Mongolia y al final a mí me terminó desencantando un poquito y haciéndome sentir un poco mal porque te das cuenta que estás un poco distorsionando su forma de vida. Por el contrario, bueno, todo lo que fue el trayecto hasta llegar a los Tasatán fue increíble. Pasamos ríos con el nivel de agua muy alto con el coche, que fue toda una aventura, ya veréis vídeos. Vimos los primeros yaks por el recorrido, que son preciosos esos animales. Quebrantahuesos, que también hay ahí en Mongolia, es muy curioso. Vimos perdiz nival, vimos rastro de lobo.
montamos en caballo durante un día pasando un montón de frío hasta llegar a las montañas donde ellos estaban, que es en la cabecera del río Tengiz. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Luego al llegar todo mojado, pasándolo relativamente mal porque pasamos mucho frío durante el trayecto, y llegar a un tipi con su hogar dentro, el calor, bueno, la verdad que ese momento fue maravilloso. Sobre todo los paisajes, yo me quedo con la belleza de los paisajes y el contraste en la zona de estepa, que son las llanuras esas de hierbas, con la taiga, que son las zonas de bosque, y luego unos bosques que están en una zona frontera y que actualmente, están asentados sobre un suelo que se llama permafrost. El permafrost es un suelo que tiene que estar un número de meses helado al año, y con el cambio climático esos suelos se están deshelando. ¿Qué conlleva ello? Pues que hay ciertos bosques, sobre todo en las zonas frontera que limitan entre la taiga y la estepa, que están muriendo. Entonces tú veías como había algunos bosques que se estaban empezando a secar y que les estaban afectando mucho las plagas. Bueno, fueron muchos detalles del viaje que la verdad me dejaron muy marcado, y al regreso de ver a los Tasatán vimos un pequeñito río, un río que me recordaba mucho a los ríos que tenemos aquí del Pirineo, y yo me quedé fascinado. Cuando lo vi, lo primero que fue informarme de a ver si había peces, si no, tenía las cañas, y el guía ya me dijo que no se podía pescar, rotundo, porque era una zona restringida, hacían falta diversas autorizaciones por parte de las poblaciones locales y luego también licencias gubernamentales de la Fundación Taimen, etcétera, etcétera, y imposibilitaba que yo pudiera pescar. Me quedé con las ganas y ya me dijo el guía, dice, si me lo hubieras planteado con tiempo, Taimen no hubiéramos podido pescar, pero sí te hubiera podido llevar a pescar Lenok, habiendo sacado las correspondientes autorizaciones. Y bueno, se quedó ahí la cosa. Luego más adelante ya os contaré que volví a contactar con él, y en este mismo viaje volvimos a ir a esa zona a pescarla. Más cosas. En el trayecto hasta los Tasatán me llamó mucho la atención que pasábamos muchos pasos fronterizos, a lo mejor no veías nada, pero tenías que parar en un punto que estaba el ejército, enseñarles toda la documentación, decirles lo que ibas a hacer. Bueno, te preguntaban de todo y te tenían relativamente controlado. Las zonas limítrofes con Rusia son muy estrictos. Y bueno, esto fue un poquito la experiencia de esta primera parte del viaje, que os voy a poner muchas imágenes, así con música de fondo para que las disfrutéis. Y fue la parte del viaje que más me gustó. Buenas de nuevo. Estamos en Tasagan Nur. Es nuestro segundo día en Mongolia y llevamos todo el día viajando. Así que como podéis ver al fondo, ahí está el pueblo. Es uno de los pueblos más fríos, uno de los lugares más fríos de toda Mongolia. Alcanzan temperaturas de menos 50 grados en invierno. Y hoy vamos a dormir en un ger nómada y de ahí empezaremos la cabalgata a caballo que nos llevará a los nómadas de renos que se llaman los Tasatán. Como podéis ver, tenemos que entrar aquí, notificarlo en esta comandancia que hay aquí del ejército de Mongolia, porque estamos muy cerca de la frontera, y continuaremos el viaje. Alucináis, os pondré poner luego algún vídeo, a ver si lo inserto en el vídeo final, algún vídeo del pueblo. Todas las calles llenas de barro, intransitables totalmente. Hay un niño que se dedicaba con una moto a llevar a la gente por el pueblo porque está totalmente inundado, y la verdad que nos ha llamado muchísimo la atención. Es un año de muchísimas lluvias, pero bueno, el viaje ha sido increíble, la experiencia es guapísima, hemos visto sitios increíbles, hemos cruzado ríos con el todoterreno, nómadas, dromedarios, yaks, hay una mosca. En fin, bueno, seguiré contando y la verdad que estamos disfrutando muchísimo. Voy a grabarlo para que nos vean todos. Mira, saludándonos todas. Aquí nos hemos quedado trancados. Esto...
Bueno, al regreso de los Tasatán, la siguiente parte del viaje era ir a un campamento turístico a orilla de la confluencia de 5 ríos, un sitio que pensaba que iba a ser increíble para pescar y me iba a poder manejar yo por mis propios medios. Hablando con el guía que nos llevó a la zona de los Tasatán, era una persona... Yo que conocí varios guías a lo largo del viaje, a este lo vi una persona muy solvente, que se manejaba muy bien con los vehículos, que te organizaba un campamento, se sabía ubicar perfectamente por el territorio y fue quien no me dejó pescar en todo ese trayecto hasta llegar a los Tasatán, que recorrí ríos maravillosos. Yo me mordía los nudillos y acordé con él de decirle, mira, ahora vamos a ir a un campamento turístico, vamos a estar unos días, pero igual... En lugar de estar aquí 10 o 11 días, no recuerdo cuánto tiempo estábamos, lo acortamos y lo dejamos en una semana y tengo 4 o 5 días para volver a ir contigo y para poder ir a pescar esos ríos que hemos visto a lo largo del trayecto hacia los Tasatán con las autorizaciones correspondientes. Y él me dijo que yo le llamara por teléfono y si se lo decía con unos días de antelación iba a tramitar todo, no para poder pescar el taimen en ese sector del país, sino para poder pescar el lenok, que a mí me interesaba muchísimo. Entonces ahí se quedó la cosa. Llegamos a Amorón, quedamos con el siguiente guía que nos llevaba hasta el campamento turístico y el campamento turístico la verdad que tenían un servicio bastante bueno para lo que es Mongolia, porque bueno... Ya veréis que Mongolia pues, no es un país que esté adaptado al turismo. Los guías, hay guías mejores y guías y peores, pero vienen de una antigua herencia comunista y van con un ritmo relativamente caribeño y no tienen el estrés ni el ritmo que tenemos ni la formalidad que podemos llegar a tener en Europa. Los hay que trabajan muy bien, pero guardando las distancias, ¿vale? Había alguno que había que sacarlo de la cama por las mañanas. Bueno, lo que os comentaba... nos llevaron a este campamento y en este campamento que suelen trabajar con público coreano no tenían ningún grupo y como no tenían ningún grupo estábamos solo nosotros y teníamos a nuestra disposición todos los trabajadores del campamento. Era increíble y estuvimos la verdad que muy bien. Fueron unos días también de descanso, habían sido días duros los días de ver a los Tasatán. Estuvimos en un sitio muy bonito, tenían un ganado de un montón de cabezas de cabra por la zona y bueno, ahí ya no había yak porque los yaks están más hacia el norte,
pero vamos, caballos, cabras y ovejas, muchísimas, y luego tenía el río en la puerta de la yurta, era una pasada. Entonces, esos ríos a mí ya no me acababan de gustar tanto, eran ríos grandes, ríos ya muy planos. A mí me gusta más ese río que ven donde mueve el agua, que se leen más fácilmente las posturas, más pequeñitos. Y cogí muchos Lenox, bastantes, no voy a exagerar, pero cogí y de buen tamaño, no tantos como en posteriores partes del viaje, pero bueno, me lo pasé bastante bien. Y tuve el hándicap de que solo podía pescar un río porque el resto bajaban muy grandes. Y ahí tuve la oportunidad de pescar mi primer taimen, que para seros honestos lo pesqué al lance. Ahí el campamento me tramitó la licencia correspondiente para poder pescar esa zona. Ahí se podía pescar con una licencia porque estábamos fuera de la zona de la fundación, bueno, la fundación para la protección del taimen, y no son aguas que tienen la densidad de peces ni muchísimo menos que tiene la parte norte. Y a base de pescar a lance, pues conseguí coger un pez, sería un pez de unos 70 centímetros, no tenía la cámara en ese momento, me dio una rabia tremenda, pero bueno, la verdad que fue muy bonito, más que nada porque me había recorrido un montón de trozos de río intentándolos pescar y no había tenido ninguna picada. Y un día paseando con mi mujer, íbamos encima muy cerca del campamento, y oí un estruendo en una poza. Digo, pero qué hostias está pasando ahí abajo. Y me quedo mirando, al principio pensé que era una nutria o un pájaro que entraba y salía, y de repente me quedo mirando y digo, pero si esto es un taimen que está atacando a otros peces. Y nada, me fui corriendo a por la caña, y a base de estar barriendo la poza, al final con un rápala lo conseguí sacar, ¿vale? No lo cogí a mosca y bueno, os cuento tal y como fueron las cosas. Luego, ¿cómo continuó el viaje? Bueno, pues estuvimos ahí unos días, ya se nos hacía pesado porque era muy monótono estar continuamente en ese campamento, y fue cuando yo me puse nuevamente en contacto con el guía de los primeros días y le dije, Turun, nos tienes que sacar la licencia de pesca, que nos vamos contigo a volver a hacer el mismo recorrido, pero pescando el Lenox. Y así fue. Acortamos la estancia en el campamento y regresamos a la zona del viaje, que yo, habiendo ya conocido pues, bastantes ríos por esa zona, fuimos a tantear los ríos que pensaba que más oportunidades nos podían dar de pescar, ¿vale? Y estuvimos pescando 3-4 ríos, de los cuales me quedé con uno porque me pareció un río muy bonito, tipo a los que nos gustan pescar a los pescadores españoles, pequeñito, con peces grandes y sobre todo por la espectacularidad. Os pondré imágenes, pero bueno, desde coger Lenox, que no dejan de ser trucha asiática, con ratones así en agua cristalina en superficie, o con Chernóbils enormes y subían, que se salían del agua. Yo pienso que los momentos más bonitos de pesca que yo he tenido en toda mi vida los he tenido ahí. La sensación de estar pescando a mosca seca en un río en el que no había nadie a mi alrededor, con praderas repletas de edelweiss, de flor de nieve. Aparecía un ganado a la lejanía y a lo mejor venían 2 niños pastoreándolo que se te acercaban y te tenían como un poco de miedo, no se te atrevían a acercar del todo. Y coger un pez detrás de otro, para mí eso fue un orgasmo, fue brutal. Hasta el guía de pesca, el guía que no era guía de pesca, el guía que nos acompañaba, le empecé a enseñar a pescar y bueno, disfrutamos muchísimo. Para mí fueron, increíble. Luego estuvimos testando otros ríos que teníamos autorización y la verdad que no llegó a ser lo mismo. Ríos de más agua, cogías peces, cogías tímalos, cogías Lenox, pero no llegabas a coger la cantidad, y encima en un río tan bonito, tan para pescar a seca como los que me gustan a mí. Así que me quedé prendado de ese río y fue cuando con Turun estuvimos hablando y le dije, oye, tenemos que organizar un viaje aquí al próximo año. Nos compramos unos mapas a la llegada a Murun y sobre el mapa vimos dónde estaba el río, las posibilidades que había y cómo complementarlo con otros 2 ríos con buenas garantías de pesca, ¿vale? Un río bueno, no voy a decir aquí nombres un poquito por conservar todo.
Es uno de los ríos en los cuales trabaja una agencia americana de mucho renombre, Yellow Fly Fishing, pero justo donde terminan. Entonces ahí vamos a tener autorización en uno de los santuarios para la pesca del taimen para pescarlo. Y es un río de taimen 100%, que también hay mucho lenok, que lo compaginaremos con este otro río pequeñito y con otro más que pasea alrededor, que es un río de llanura, un río intermedio, que hay taimen, que hay lenok, que hay tímalo, que yo no tuve la oportunidad de pescar. Estuve por sus orillas y lo bueno que tiene, que excepcionalmente tiene un pequeño campamento con servicio de duchas, con comidas, un poco elegante. Entonces el viaje que haremos en años venideros, el primero de los viajes, compaginaremos la pesca del río pequeño con el río mediano que tiene su alojamiento y luego volveremos al río pequeño y pescaremos luego el río grande donde pesca la agencia americana tan famosa. Habrá días que pernotaremos con tiendas de campaña, nos llevarán un equipo con 2 coches, un tráiler, cocinero, 2 guías, etcétera, etcétera. Bueno, en la página web podéis ver todo, pero pienso que ya habiendo estado en los sitios, viendo que son lugares con muy buenas poblaciones de peces, con garantías, que iremos con autorizaciones, súper importante, nos dará una tranquilidad tremenda. Y luego que están relativamente de Murún, por si, oye, cualquier día uno se pone malo, nos puede pasar en cualquier sitio, entonces tienes cerca un hospital. Yo pienso que es el viaje perfecto, con tranquilidad y con garantías y de la mano de una persona muy solvente, que seguramente no nos va a ofrecer los servicios tal y como nos los ofrecerían en cuanto a la calidad que te lo pueden ofrecer la logística en Patagonia, pero va a ir todo muy preparado, muy reglado y luego se sabe manejar muy bien por el territorio, con los vehículos y todo. Es un guía muy, muy, muy bueno. Bueno, menuda chapa os he contado. Estuvimos pescando todas esas zonas con Turun, 3-4 días, conociendo varios ríos, regresamos a Murún y ahí continuaba la tercera y parte final del viaje, que os lo explico en el siguiente vídeo. Parece el Pirineo, un río de aguas cristalinas y coger esta maravilla de pez. ¡Jo, qué pasada, tío! Es increíble, increíble. No sé si se aprecia bien. Son... Quieto ahí. Mirad qué maravilla. Esto es Mongolia, tíos. ¡Buah! Precioso, la trucha asiática. A mosca seca. Bueno, amiga, adiós a mi primer lenok. Increíble. ¡Sí! Bueno, la última parte del viaje era en la que Adrián se estaba frotando las manos. Nos íbamos, yo en España, con mucho tiempo de antelación, me había puesto en contacto con una agencia de viajes autóctona que estaban ahí en Ulan Bator y que me habían dicho que ellos me podían ofrecer pesca del taimen.
Yo digo, ¡buah! Brutal. Y a un precio relativamente económico en comparación con los precios que tienen los viajes a Mongolia. Mirar en cualquier página web y los precios en inglés de las agencias inglesas, perdonar, a Mongolia no baja ninguno de 4.000, 5.000 euros la semana, ninguna. Y bueno, pues era un precio bastante asequible y dije, pues nada, vamos a contactarlo. Me iban a hacer un descenso por un río, os voy a decir, bueno, un río, y eran varias etapas durante 9 días, 7-9 días, bajando en barcas y cocinando a la orilla del río y montando campamentos a la orilla del río. Para mí eso era un sueño, era un sueño. Entonces me enviaron por correo electrónico las etapas del viaje y yo desde la ortofoto estuve observándolo y viendo todo el recorrido que íbamos a hacer, y era una zona de bosque, que normalmente la zona de Horsford que nosotros habíamos estado había muy poquito bosque, pero esa zona era todo un bosque frondoso. Y la verdad que prometía, la verdad, nada, todo increíble. Cuando llegamos nos vinieron a recoger a Murun para desplazarnos hacia el río, y yo estos guías eran el típico guía de ciudad, no me malentendáis. Era gente que se les veía que no estaba tan rodado y conocían tanto el terreno como el anterior guía. Y nada, los chicos hablaban inglés perfecto, con mi mujer se entendían de maravilla, yo chapurreaba con ellos. Empezamos a ir hacia la zona de pesca y una de las primeras cosas que me sorprendió es que durante el trayecto nos perdimos en varias ocasiones. Y nos perdíamos, ellos llevaban su móvil mirando un mapa continuamente, que lo hacen todos los guías, pero no tenían el dominio del terreno como lo tenían anteriores guías. Y a mí eso ya me empezó a mosquear un poco. Yo ir con una persona que se iba perdiendo por el camino, pero bueno, ya al final, a base de error, acierto, error, conseguimos llegar al sitio donde iba a empezar el viaje de pesca. Y la verdad que cuando prepararon todo el equipo y a la orilla del río empezaron a sacar lo que era la barca, yo vi que sacaba una barca hinchable tipo las que venden en el Decathlon. Que bien, que puedes montarte y puedes bajar un río tranquilamente, pero yo que he estado bajando ríos en Patagonia, me miraba yo la barca y le decía a Lucía, yo ahí no me monto, y Lucía, que es muy echada para adelante, me decía que ya que estábamos ahí había que hacerlo. A mí el miedo que yo tenía era que una vez empezábamos a bajar era muy complicado salir, porque como comprenderéis estábamos en medio de la nada, y cuando digo en medio de la nada es el sitio más salvaje que yo he estado en mi puñetera vida, una locura. Total, que al final pues bueno, montamos todo en una barca que parecía una patera. Yo a Lucía le di una serie de directrices por si nos caíamos al agua, llevábamos chalecos salvavidas, para que supiera cómo teníamos que actuar, porque no las tenía de todas conmigo. Metimos en bolsas estancas todo el equipaje, no todo, parte se quedó en el coche, pero bueno. Y nada, y empezamos a hacer el descenso. Y yo cuando llevábamos la segunda, tercera poza, vamos, imaginaros, a mí me recordaba esos vídeos de los sotos de Alaska con osos, agua que va contra unos palos, que gira, y llegamos a una poza que yo ya lo veía venir. Digo, nos caemos, directo contra unas ramas, la barca giró, no llegó a volcar, uno de los guías cayó al agua, bueno, mojado de arriba abajo, con un frío de la de Dios. Y yo llegué ahí, a Lucía le dije que yo no continuaba, digo, mira, valoro mucho mi vida, que yo no me meto en esto. A los guías les dije que ahí se acababa la aventura, que yo no continuaba. Ellos encima hasta se lo tomaban un poco mal, yo lo tenía muy claro, meridianamente claro. Y nada, llegamos esa noche y paramos las barcas a la orilla del río, en mitad de un bosque de ribera increíble, un sitio de ensueño. Y nos echamos ahí, hicimos un fuego, secaron la ropa, estuvimos hablando de que ahí se acababa todo y qué íbamos a hacer los días siguientes, y sobre todo cómo salir del río. Yo ahí tuve una discusión con el guía porque en mi cabeza estaba la ortofoto de arriba a abajo memorizada, y había una confluencia de 2 ríos y el señor me decía que la confluencia estaba delante de una montaña y yo le decía que estaba detrás.
Bueno, al día siguiente el dron me dio la razón. Les tuve que explicar yo al guía por dónde teníamos que salir. Bueno, eso ahora os seguiré contando. Nos calentamos, nos hicieron una carne con setas buenísima y nos fuimos a dormir. Los guías por un lado y Lucía y yo por otro, en la orilla del río, en tiendas de campaña. Y a mitad de noche Lucía me despierta y me dijo que tenía muchas ganas de vomitar. Yo alucinando, digo, ¿pero esto es posible? Me incorporo yo y de eso que me empieza a entrar también a mí un mal cuerpo. Y hostia, pues la verdad que sí, que nos encontrábamos mal. Bueno, una manera de vomitar los dos. Nos habían dado unas setas, que es que yo ya fui receloso. Las compramos, se compraron en un poblado ahí. Pero comer setas en Mongolia no me daba muy buena espina. Pero bueno, en aquel momento te las tomas. Y nos sentaron mal al estómago. Yo, claro, estábamos perdidos en mitad de una ribera, sin saber muy bien por dónde entrar y por dónde salir, habiendo tomado una seta que no sabes hasta qué punto era tóxica. Y dices, digo, aquí se están alineando, y en mitad de Mongolia, digo, más vale que esto de la seta no vaya más. Y bueno, nos volvimos, enchufamos el fuego, estuvimos en el fuego calentándonos hasta que nos encontramos bien, nos volvimos a ir a dormir y yo me quedé dormido. Lucía por lo visto también, pero bueno, de vez en cuando se despertaba porque no se acababa de encontrar bien. Y de repente me volvió a levantar sobrecogida y digo, hostia, ¿qué pasará ahora? Y me dice Lucía, Adrián, lobos. Yo alucinaba, digo, a ver, digo, ¿esto es posible? Y me quedo callado y se oían unos aullidos de lobo como los de los que ves en los reportajes de las 4 de la tarde en mitad de Alaska, de una manada de lobos. Primero se oía un lobo solitario que aullaba, una noche de luna llena que era, y luego una manada de lobos que debían traer al soto comida a los cachorros, que los debían tener encamados relativamente cerca, igual a 300 metros de nuestras tiendas de campaña. Y la sensación de estar perdido en un soto en mitad de Mongolia, habiendo comido setas que no sabes si son venenosas y rodeado de lobos, os lo juro que en aquel momento le dije a Lucía, teníamos que habernos cogido una pulserita y habernos ido a Cancún a un hotel de estos con todo incluido y habernos dejado de hostias. Pero bueno, ahora me río, pero en aquel momento os lo aseguro que no. Y bueno, se acabó todo, pasó la noche, los lobos desaparecieron, el mal del tripas también, y al día siguiente nos levantamos. Yo tenía un dron y ese dron voló, lo hice volar muy arriba y ya nos ubicamos perfectamente. El dron me dio la razón, que la confluencia de ríos estaba más abajo de donde el guía pensaba. Yo sabía que había una pista paralela al río hasta la confluencia de ríos, que la vimos con el dron, y gracias al vuelo del dron pues vi muy claro por dónde teníamos que salir en el río. Entonces bajamos 3-4 pozas más con la barca, yo con el vadeador puesto y con una soga asegurándonos para que no tuviéramos ningún tipo de problema, y salimos. No quise ni pescar, me olvidé de todo, yo iba a una mala hostia tremenda. Era un despropósito el viaje con esta gente, y ya el acuerdo que llegamos es que íbamos a ir en coche hasta el punto donde terminaba la última etapa. Ahí tenía la casa su padre y íbamos a estar ahí unos días pescando y después nos iríamos a ver algún parque nacional y algún monumento por Mongolia, ya un poco un plan distinto. Y bueno, los días que estuve pescando donde la casa del padre, era un río ya en la parte baja, muy grande, y la verdad que a ver, que si el descenso lo hubiéramos hecho, hubiera alucinado, porque hubiera cogido unos timers increíbles. Pero pescando ahí, pues tuve la oportunidad de coger mi primer timer a mosca y cogí 5 o 6 más con el spinning, ¿vale? No, la verdad que me llevé las 2 cañas, con el spinning pescaba con un anzuelo sin muerte y tuve picadas, muchos que fallé, y la verdad que me lo pasé muy bien. Se dio la casualidad que hubo un día que el río se empezó a tomar y ese día picaron mucho los peces, se activaron, picaban con confianza y fue una gozada. Y el coger un taimen con un ratón en superficie, un ratón encima que me hizo Martín, el ostión que le metió, el clavarlo y el llevar un pez de esos con la caña de mosca, fue una sensación acojonante.
En ese río también pesqué bastante lenok, ya veréis imágenes que era un río muy grande. A ver, bastante, cogí, no ninguna locura, picaban, eran muy buenos los serenos, era muy divertido porque pescabas con una mosca aguas abajo haciéndola rayar o pegando saltitos encima del agua y subían a dolor. Y la verdad que fueron ratos muy divertidos y sobre todo lo bonito de Mongolia era la soledad, estar pescando en ríos que dices, es que aquí yo no sé si ha entrado nadie a pescar a mosca seca en esta plancha. Nada, muy auténtico, una verdadera maravilla. Allí, en ese río, también tuve la oportunidad de ver muchas huellas de lobo por las orillas, era una pasada. Fue muy curioso porque el primer timing que cogí iba siguiendo los rastros de un lobo que se paró justo en la orilla del río y en una zona de grava y digo, venga, voy a pescar aquí. Estaba en una postura que dije, no sé, algo había en mí. Yo sabía que al taimen en Mongolia lo llaman el lobo de río y era como si ese lobo me hubiera llevado al punto en el cual yo iba a coger mi primer taimen en Mongolia. Y fue ahí donde lancé, me pegó un ostión tremendo al rápala y en la siguiente varada clavé un taimen de la hostia, un taimen muy bonito que la verdad que, vamos, fue increíble. La primera vez como pescas con un solo anzuelo no se clavó y la segunda casualmente se clavó porque muchos se soltaban. Y fue una experiencia brutal. Nada, luego ya el viaje se convirtió en visitar un parque nacional que hay una población de caballos salvajes, que también escuchamos lobo ahí. Vimos mucha marmota, que por cierto ahora tienen la peste bubónica porque aprecian mucho la carne de marmota en Mongolia. Y fue conocer otra parte de Mongolia más árida que la que habíamos visitado hasta la fecha y algún monumento budista y bueno, la verdad que fue muy bonito. Y ya regresamos a Ulan Bator. En Ulan Bator nos llevaron a ver una actuación de teatro muy bonita con bailes típicos de los pastores nómadas y ya regreso a España, fin de las vacaciones y vuelta al día a día y al trabajo. Сангийн голоо шуулах үедээ Тэнгис талын сөрөг үлчээр тэнгэрийн тоос хуйлран байдаг хөвч ногоо нь уулын хангаа хөшгөн ном талын хангаа уулдан цэнгэр говийн хангаа унган нутгмэн өөр хангаа энэ миний нутгаа. Mongolia es un lugar apasionante, pero hay que tener en cuenta que el acceso a agua corriente es muy limitado, también a electricidad, no tenemos tanto acceso a enchufes. La comida se basa prácticamente en carne y lácteos y luego las infraestructuras también son las que son. No hay carreteras asfaltadas, hay muy pocas pistas forestales y entonces cuando se viene aquí hay que venir preparado para eso, preparado para la aventura, porque gracias a esto puedes estar en contacto total con la naturaleza y disfrutar de la flora y la fauna de este magnífico país. Lucía, que sale todo el vídeo. Me ha gustado mucho de Mongolia una de las
de los días y una de las noches que pasamos junto con 2 hermanas nómadas que nos acogieron en su cabaña, dormimos con ellas y tuvimos la oportunidad de ordeñar con ellas los yaks. El yak es un animal que conocía de antes, pero solamente de los libros Muy bien, y de los Lucía. documentales, y me ha sorprendido muchísimo verlo en vivo y en directo, y poder estar ordeñando a las yaks pues ha sido una experiencia para mí muy enriquecedora e increíble. Mongolia es un país nómada, en el que la mitad de su población se desplaza en búsqueda de pastos para sus animales. Principalmente crían vacas, caballos, ovejas y cabras, sobre todo cabras de Cachemir. Pero también, dependiendo del ecosistema, pueden criar otras especies. Por ejemplo, en las zonas más áridas es muy común la cría del camello asiático, y en las zonas más altas, donde el calor no es tan acuciante durante el verano, crían yaks. Y además, en la taiga, renos. Muy bien. Uno de los momentos más espectaculares de todo el viaje fue el capturar un lenok con una imitación de ratón, de un tamaño así. La verdad que cuando tú caminas por las praderas de Mongolia, en muchos sitios hay muchos ratones, también hay perritos de la pradera, como una especie de ardillas. Bueno, y concretamente estos ratones cruzan muchas veces el río y son comidos bien o por los taimen o en ocasiones por los lenok de gran tamaño. Pues no olvidaré nunca, pescando un río de aguas cristalinas, lanzar el ratón a un pozo y salir un pez de la profundidad de 60 centímetros, ¡fua!, coger el ratón en el aire y clavar. Bueno, ese momento fue increíble, y la verdad que como en toda mi trayectoria como pescador y todos los destinos que he visitado, pocos momentos tan espectaculares como este he podido llegar a vivir.